Hola, en este video vamos a realizar los diagramas de momento rector y fuerza constante del siguiente pórtico mostrado. Este pórtico ya determinamos los diagramas a través del método de las áreas. Ahora lo vamos a determinar a través del método de las secciones, que consiste en seccionar la estructura en cada tramo. Por ejemplo, cortamos la estructura en cada tramo. Este es el corte 1, este es el corte 2 en el tramo de 2 metros, este es el corte 3 en el tramo de 1 metro, este es el corte 4 en el tramo de 1 metro y este es el corte 5 en el tramo de 4 metros. Cabe destacar que las reacciones las hemos determinado en un video anterior donde decíamos que la reacción en A del eje X nos dio 3.75, la reacción en A del eje Y nos dio 12.5 toneladas, la reacción en C del eje Y nos dio 17.5 toneladas y la reacción en C del eje X nos dio 3.75 toneladas. El pórtico posee un apoyo fijo en el punto A, un apoyo fijo en el punto C y una rótula en el punto B, que es la encargada de transmitir fuerza de un cuerpo a otro. Por lo tanto, aquí tenemos dos cuerpos, el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Ok, una vez teniendo estos conceptos en cuenta, vamos a proceder a realizar los cortes para determinar las fuerzas internas. Es decir, que el método que vamos a utilizar es el método de los cortes, que consiste en seccionar la estructura en cada tramo para determinar las fuerzas internas de cada tramo, aplicando las tres condiciones o tres ecuaciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de momento en un punto. Cabe destacar que los cortes se hacen a una distancia desconocida, por lo tanto se hace a una distancia X. El primer corte lo vamos a mirar desde este punto hacia abajo, donde simplemente entran las reacciones solamente. Entonces tenemos que el corte 1 es este, se cortó a una distancia X, tenemos que entra la reacción de 3.75 en X y la reacción de 12.5 en Y. Tenemos la fuerza axial, que se representa con la N, NK1, es decir, la fuerza axial del corte 1, el momento del corte 1, MK1, y la fuerza cortante del corte 1, QK1. Entonces tenemos que lo primero que vamos a determinar es el momento. Para el momento vamos a hacer sumatoria de momento en el punto imaginario, que es este, punto imaginario al corte, punto I. Entonces tenemos que vamos a hacer sumatoria de momento y decimos antihorario es positivo, es decir, que todo lo que gira en sentido horario en función a este punto es negativo y todo lo que gira en sentido antihorario en función a este punto es positivo. Entonces, ¿cuáles fuerzas entran en el momento? Bueno, entra esta fuerza de 3.75 multiplicado por su distancia, que es X. Recuerda que momento es fuerza por distancia perpendicular, por lo tanto esta fuerza de 12.5 no entra en el momento porque está en el punto de origen. Simplemente tenemos 3.75 por X más el momento en cuestión. Recuerda que como esta fuerza gira así, en función a este punto, gira en sentido antihorario, por lo tanto es positivo y el momento también es positivo. Entonces tenemos 3.75 por X más el momento del corte 1 igual a 0. Si despejamos el momento del corte 1, tenemos que el momento del corte 1 es igual a negativo 3.75x. Recuerda que como está positivo, si yo lo muevo a la derecha diciendo igual, cambia a negativo. Por lo tanto, el momento del corte 1 es igual a negativo 3.75x. Y como está en función de x, vamos a evaluar. Vamos a evaluar cuando x vale 0 y cuando x vale 4. Recuerda que el tramo que cortamos posee una longitud de 4 metros. Por lo tanto, vamos a evaluar cuando x vale 0 y cuando x vale 4. Cuando x vale 0, tenemos que el momento vamos a multiplicarlo negativo 3.75 por 0. Eso es igual a 0. Por lo tanto, el momento comienza en 0 toneladas metro. Ahora, cuando x vale 4, tenemos que vamos a multiplicar negativo 3.75 por 4. Tenemos que será igual a negativo 15 toneladas metros. Es decir, que el momento comienza en 0 y va desde 0 a negativo 15. Una vez evaluado el momento, vamos a determinar la fuerza axial haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y y decimos que hacia arriba es positivo. Y aquí tenemos que entra 12.5 toneladas y la fuerza axial NK1. Entonces tenemos 12.5 toneladas más NK1 igual a 0. Despejando NK1 vamos a mover el 12.5 a la derecha del signo de igual y cambia a negativo. Entonces tenemos que la fuerza axial del corte 1 es igual a negativo 12.5 toneladas. Y no se va a evaluar porque no está en función de X. Ahora, para determinar la fuerza cortante, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y decimos que hacia la derecha es positivo. Y entra la reacción de
3.75 y el cortante del corte 1. Entonces tenemos 3.75 más el cortante del corte 1 igual a 0. Despejando el cortante del corte 1 vamos a mover 3.75 a la derecha del signo de igual y cambia a negativo. Y tenemos que el cortante del corte 1 es igual a negativo 3.75. Y como no está en función de x, no se va a evaluar. Una vez evaluado el corte 1, vamos a evaluar el corte 2. El corte 2 se hizo a una distancia x y se cortó donde estaba la carga distribuida uniformemente, para lo cual yo voy a determinar la carga puntualizada de esta carga distribuida, la cual tiene como base x. Entonces yo voy a multiplicar 5 por x, eso es igual a 5x, por eso tenemos 5x aquí. Ahora, eso se puntualiza en el centroide en x de un rectángulo. El centroide en x de un rectángulo es la base entre 2. Como tenemos como base x, será x entre 2, que es lo que tenemos aquí. Una vez explicado esto, vamos a determinar el momento del corte 2, la fuerza axial del corte 2 y el cortante del corte 2. Lo primero que vamos a determinar aquí es la fuerza axial. Para la fuerza axial vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y decimos que hacia la derecha es positivo. Entonces, ¿cuáles fuerzas entran? Bueno, simplemente entra lo que es la reacción de 3.75 y la incógnita en cuestión. Entonces tenemos 3.75 más la fuerza axial del corte 2 igual a 0. Despejando la fuerza axial del corte 2 tenemos que es igual a negativo 3.75. Una vez encontrada la fuerza axial, vamos a encontrar ahora lo que es el cortante. Haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y y decimos que hacia arriba es positivo. Entonces entra esta reacción de 12.5 y entra esta fuerza de 5x. Entonces decimos que hacia arriba es positivo. Tenemos 12.5 positivo menos 5x menos el cortante del corte 2 igual a 0. La ecuación que tenemos es 12.5 menos 5x menos el cortante del corte 2 igual a 0. Si de aquí despejamos el cortante del corte 2, tenemos que la ecuación es cortante del corte 2 es igual a menos 5x más 12.5 toneladas. Y como está en función de x, vamos a evaluar. Vamos a evaluar cuando x vale 0 y cuando x vale 2, ya que el tramo que cortamos tiene 2 metros. Entonces tenemos que cuando x vale 0, el cortante del corte 2 será igual a 12.5, ya que si multiplicamos 5 por 0, será igual a 0, por lo tanto nos queda 12.5. Ahora, cuando x vale 2, tenemos que el cortante del corte 2 es igual a 2.5, ya que si multiplicamos menos 5x por 2 será igual a menos 10, y si le sumamos 12.5 será igual a 2.5. Una vez evaluado el cortante, vamos a determinar o vamos a evaluar el momento. Para el momento vamos a hacer sumatoria de momento en el punto I o punto imaginario, que es este. Entonces decimos que antihorario es positivo, es decir, todo lo que gire en función a este punto en sentido antihorario es positivo y todo lo que gire en función a este punto en sentido horario es negativo. Entonces tenemos que entra la reacción de 12.5 por su distancia, que es x. ¿Cómo entra? Entra así en sentido horario, por lo tanto es negativa. Entra esta reacción así en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. Recuerda que el momento es fuerza por distancia perpendicular, y entra esta fuerza de 5x así en sentido antihorario, por lo tanto es positiva, más el momento del corte 2. Entonces tenemos menos 12.5 por su distancia, que es x, más 3.75, que es esta, por su distancia, que es 4, más 5x por su distancia, que es x sobre 2, más el momento del corte 2 igual a 0. Aquí vamos a multiplicar negativo 12.5 por x, vamos a multiplicar 3.75 por 4 y vamos a multiplicar 5x por x entre 2, dando como resultado negativo 12.5x más 15 más 5x al cuadrado entre 2 más el momento del corte 2 igual a 0. Si despejamos el momento del corte 2, vamos a mover todo esto a la derecha del signo de igual y cambia de signo. Y si ordenamos de forma ascendente, tenemos que el momento del corte 2 es igual a negativo 5x al cuadrado entre 2 más 12.5x menos 5. Como está en función de x, vamos a evaluar. Vamos a evaluar cuando x vale 0 y cuando x vale 2. Cuando x vale 0, vamos a multiplicar esto por 0 y esto por 0 me dará 0. Por lo tanto, el momento del corte 2 comenzará en negativo 15 toneladas metros. Ahora, cuando x vale 2, el momento será igual a 0, ya que si multiplicamos negativo 5 por 2 elevado al cuadrado entre 2, eso es igual a 10, a negativo 10. Y si multiplicamos 12.5 por 2 es igual a 25. Entonces, negativo 10 más 25
menos 15, que es este 15, eso es igual a 0. Por lo tanto, el momento cierra en 0. Ahora para el corte 3, vamos a evaluar el corte 3. Tenemos que el corte 3 se hizo de esta manera, donde cortamos a una distancia X después de la rótula para determinar el cortante del corte 3, la fuerza axial del corte 3 y el momento del corte 3. Cabe destacar que en este corte puntualizamos la carga distribuida de 10 toneladas sobre metro, la puntualizamos multiplicando la base, que es 2 metros, por la altura, que es 5 toneladas sobre metros. Se tacha metro con metro y nos queda que es igual a 10 toneladas. Y si lo puntualizamos en el centroide en X de un rectángulo, que es la base entre 2, tendremos 2 sobre 2. 2 sobre 2 es igual a 1. Por lo tanto, se puntualizó a una distancia de 1 metro. Y una vez aclarado esto, vamos a hacer sumatoria de momento en el punto imaginario para determinar el momento del corte 3. Entonces, si hacemos sumatoria de momento en el punto imaginario, tenemos que entra antihorario es positivo, es decir, todo lo que gira en sentido antihorario en función a este punto es positivo y todo lo que gira en sentido horario en función a este punto es negativo. Entonces tenemos que la ecuación es la siguiente. Tenemos menos 12.5 porque gira en sentido horario, multiplicado por su distancia, que es 1 más 1, 2 más x. Por lo tanto tenemos menos 12.5 multiplicado por 2 más x. Luego tenemos 3.75, que es esta, multiplicada por su distancia, que es 4. Luego tenemos 10 toneladas multiplicado por su distancia, que es 1 más x. Y por último tenemos el momento del corte 3 igual a 0. Aquí vamos a multiplicar menos 12.5 por 2 será igual a menos 25. Menos 12.5 por x es igual a menos 12.5x. Luego multiplicamos 3.75 por 4 es igual a 15. Luego multiplicamos 10 por 1, 10. Y 10 por x, 10x. Más el momento del corte 3 igual a 0. Vamos a sumar semejante con semejante. Vamos a sumar menos 25 más 15 más 10. Eso es igual a 0. Y luego vamos a sumar menos 12.5x más 10x más el momento del corte 3. Tenemos que negativo 12.5x más 10x es igual a negativo 2.5x más el momento del corte 3 igual a 0. Si despejamos el momento del corte 3, tenemos que el momento del corte 3 es igual a 2.5x. Y como está en función de x, vamos a evaluar. Entonces, el tramo que cortamos aquí tiene una longitud de 1 metro. Por lo tanto, vamos a evaluar cuando x vale 0 y cuando x vale 1. Cuando x vale 0, tenemos que vamos a multiplicar 2.5 por 0. Eso es igual a 0. Ahora, cuando x vale 1, tenemos que vamos a multiplicar 2.5x por 1, será igual a 2.5. Por lo tanto, el momento comienza en 0 y va desde 0 a 2.5 toneladas metro. Ahora vamos a determinar el cortante haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y. Decimos que hacia arriba es positivo y entra 12.5 toneladas hacia arriba, positivo, menos 10 toneladas que va hacia abajo, menos el cortante del corte 3 igual a 0. Entonces tenemos 12.5 menos 10 menos el cortante del corte 3 igual a 0. Despejando el cortante del corte 3 tenemos que eso es igual a 2.5 toneladas. Y como no está en función de x, no hay que evaluar. Para la fuerza axial vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y decimos que hacia la derecha es positivo y entra la fuerza axial y esta reacción de 3.75. Entonces tenemos 3.75 más la fuerza axial del corte 3 igual a 0. Despejando la fuerza axial del corte 3 tenemos que es igual a menos 3.75 toneladas. Y como no está en función de x, no hay que evaluar. Este video se me está haciendo un poco largo, vamos a dividirlo en dos. Esta es la primera parte. La segunda parte ya la dejaré en la descripción. Bye bye.